Opinión y debate de hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2024, un día histórico, no por las noticias de hoy, sino por el debate histórico, por los invitados que tenemos hoy en día, los presidentes de los bloques, de los tres bloques que más diputados tienen en nuestra Cámara Provincial de Diputados. Eh, Gracias por venir a los tres, ¿no? Silvana Carrizo, presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical; Gustavo Aguirre, presidente del bloque del Partido Justicialista; y de la Libertad Avanza, el diputado Adrián Brizuela. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Gracias por la invitación y por el espacio que nos parece muy interesante. Recién estábamos hablando de eso. Es un gusto para nosotros que se prendan en esta locura, porque este año comenzamos, nos costaba conseguir invitados, y después que empezó a rodar, empezó a andar, empezó a tomar protagonismo el programa, el segmento, y bueno, gracias a Dios está andando muy bien, y la idea es traer a la mesa de los catamarqueños debates que le interesen a la gente, y no solo para pelear o para encontrar puntos opuestos, sino para dejar del otro lado, para el que está del otro lado, alguna enseñanza, o para quien tiene que tomar decisiones, alguna idea o alguna propuesta, ¿no? Que siempre para el bien de los catamarqueños. Gente, les cuento, como hacemos todos los programas, siempre hacemos un jueguito para ver quién habla primero, quién segundo y quién tercero, y ya lo van a ver en las redes sociales. Hicimos piedra, papel y tijera, y salieron de que va a hablar primero el diputado Adrián Brizuela, después Gustavo y después Silvana. Así es. Nos hemos sentado de esta manera. Primer tema: política nacional, gobierno nacional. ¿Qué les parece desde el 10 de diciembre a esta parte? ¿Cómo viene? ¿Cómo estamos? Un presidente disruptivo en todas sus formas. Ha venido a armar lío en todos los partidos, en la política en general. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué les parece lo mejor, las mejores decisiones que ha tomado, y cuáles fueron las peores? 2 minutos, empieza el diputado Adrián Brizuela. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que, como usted lo anunció y muchos politólogos también en el análisis de Milei lo mencionan, es como que hay que romper, quemar todos los manuales de filosofía política, de marketing político, por tratarse de un presidente que llegó a la Casa Rosada sin estructura, sin partido político y contra todos los pronósticos que auguraban que era un partido que no podía llegar, básicamente, ¿no? Y, y yo creo que a 11 meses, casi un año de el primer gobierno de Milei, creo que en este momento, la pregunta que usted me hace, estamos en el mejor momento, ¿no? Tanto en lo económico, en lo político y el tema social, que está comenzando a mejorar. En lo económico, lo que nosotros rescatamos es que si analizamos el primer discurso de Milei frente al Congreso, las cosas se han ido dando desde lo económico de acuerdo a cómo él lo fue de alguna manera diagnosticando, que iban a ser unos meses muy duros, que iba a haber un fogonazo inflacionario en diciembre, enero, febrero, y que con el transcurrir de los meses se iba a controlar la inflación. El dato inflacionario de ayer nos muestra que efectivamente es así. Y el tema del reordenamiento, de los pasivos remunerados, el rol del Banco Central, y queda claro que tenía como columna vertebral de su programa económico no hay plata y hay que equilibrar las cuentas fiscales. O sea, ese cambio de paradigma lo logró instalar en lo político, a tal punto que hoy en día inclusive hasta las medidas que se cuestionan de él dicen, bueno, nosotros queremos más gasto acá, más gasto en otra cosa, pero inclusive las propuestas que se oponen a las propuestas de la Libertad Avanza tratan de mantener ese discurso, ¿no? De que el Estado, el despilfarro de los fondos públicos, que el Estado tiene que ser eficiente, transparente. Y bueno, y en lo político, las victorias en el Congreso, con el salvataje a los DNU,
que parecía con dos temas tremendos, como el tema de la universidad, el financiamiento de la universidad y el DNU de los jubilados. Creo que eran dos temas que el gobierno estuvo ahí en un momento crítico, y eso lo indican las encuestas, y después de haber pasado esa meseta, lo que vemos en las encuestas es que en este momento está en el mejor momento, de acuerdo a la opinión pública, con imagen positiva arriba del 50%. Muy bien, pueden ir tomando notas mentales si quieren para ir Está bien. contestando, argumentando o agregando algo. El doctor, turno del doctor Gustavo Aguirre. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, ¿no? No, por favor, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, al público que está del otro lado mirando y escuchando, a los distinguidos colegas de la Cámara, grandes representantes cada uno de su bloque. Con respecto a la política nacional, que es la consigna que usted nos está planteando, bueno, primero hacer ese análisis, ¿no? Desde lo político, como usted dijo, desde una mirada, desde que hubo un proceso de disrupción política en la República Argentina el año pasado, que también es parte de un contexto que se viene dando a nivel mundial, ¿no? Con fenómenos en distintos países, que tienen que ver también con el descontento que vienen sufriendo o manifestando las distintas sociedades a nivel global respecto de una dirigencia política, pero también del sistema, no solo político-democrático, sino también del económico, ¿no? Es como que el sistema liberal ahí todavía no llega a generar la amplitud de contención que las sociedades necesitan. En el caso de Argentina es distinto porque veníamos de un proceso con una presencia mayor del Estado, pero sin embargo, bueno, creo que el primer análisis es que hubo un hecho disruptivo, la aparición de una nueva fuerza política, un nuevo liderazgo sin partido político, sin estructura, sin recorrer el país, manejándose más bien por las redes sociales. Creo que ha interpelado a las fuerzas tradicionales que no han sabido ponerse o actualizar muchas veces la agenda, y creo que, bueno, con respecto a la postura o a la política que está desarrollando ya desde la gestión, es básicamente, interpretamos que es un plan clásico neoliberal, que también lo ha manifestado claramente el ahora presidente, con un interés muy marcado en cerrar la macroeconomía o mejorar la macroeconomía a un altísimo costo social, y creo que ese es el gran problema que tiene este modelo, a un alto costo social. Hoy se están empezando a evidenciar algunos números positivos, pero realmente hay sectores de la sociedad que no la están pasando bien. Se ha paralizado la obra pública, recursos que antes se hacía cargo la nación han sido transferidas, esos deberes o responsabilidades, a los estados provinciales. Las provincias se han tenido que hacer cargo de muchas cosas y bueno, me parece que hoy estamos a 10 meses. Me preocupa mucho el endeudamiento de la Argentina, a pesar de que la agenda apunta a destacar la baja de la emisión monetaria, ¿no? Pero creo que la emisión monetaria por un lado, pero el endeudamiento también nos preocupa mucho. Perfecto. Parece que hicieron los deberes, ¿no? Vienen terminando justito a los 2 Perdón, minutos. me pasé ahí unos segundos. No, bien. Doctora Carrizo, buenas tardes, gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que este debate nos lo debemos, ¿no? Los representantes, porque sentarse en una misma mesa a hablar de el país y hablar de la provincia es muy importante, y por ahí lo perdemos, ¿no? En la Cámara de Diputados o en la misma sociedad, donde no nos podemos sentar peronistas, radicales y en este caso también representantes del Partido Libertario en una misma mesa a definir cuáles son las políticas necesarias para el país y para la provincia. La verdad que los radicales estamos en una posición muy complicada, ¿no? A nosotros no nos toca ser parte del gobierno nacional y tampoco somos parte del gobierno provincial. Esto nos llevó, como decía el diputado Aguirre, a una crisis de los partidos tradicionales, principalmente por las banderas y las convicciones que nosotros decimos representar y que no se habían ayornado y modernizado a lo que la sociedad quería realmente. Y eso nos lo demostró en la última elección,
donde claramente una representación política que no tenía estructura territorial, que es lo que nos afincamos mucho los partidos tradicionales, y que no tenían cuadros políticos tradicionales, ¿no? Eso nos llamaba también mucho la atención, es que eran nuevos cuadros que innovaban en la política y que la gente, soy muy respetuosa del voto de la gente, no sé si habrá sido por hartazgo, habrá sido porque querían algo nuevo, habrá sido también por lo que dicen de que se necesitaba un orden también. Nosotros y la misión que tienen principalmente los legisladores nacionales que representan a mi partido es acompañar a este gobierno porque es el gobierno que pidió la gente y votó la gente, y nosotros siempre fuimos defensores de la institucionalidad y defensores de la institucionalidad democrática como partido radical. Así que eso también nos lleva a decir, bueno, tenemos que acompañar porque este gobierno tiene que avanzar y tiene que avanzar por los argentinos, y también defender nuestras banderas, ¿no? Como por ejemplo la educación pública, que es una lucha que el Partido Radical la sostuvo desde hace muchísimos años, y que este año también nos tocó defenderla a la universidad pública de las políticas que quiere implementar el gobierno nacional, y que en lo discursivo, debo decirlo, el gobierno nacional ganó a las estructuras tradicionales porque llevó la discusión no de fondo realmente del presupuesto universitario, sino lo llevó a decir auditoría sí o auditoría no. Nos distrajo de lo que debíamos dar de discusión. Yo sí lo que quiero plantear como representante de la provincia, y porque creo en el federalismo, es que las políticas, por ejemplo la última política de la disolución de AFIP, y esto fuimos coherentes nosotros desde el inicio del gobierno nacional hasta acá, queremos que los fondos vuelvan a las provincias, ¿no? Por ejemplo, AFIP era un organismo que no tenía partidas presupuestarias desde el presupuesto nacional, sino somos las provincias las que aportamos a que este organismo funcione. Bueno, perfecto, se redujo, nosotros estamos de acuerdo con que tiene que haber un reordenamiento de la administración, y eso lo planteamos acá en el debate de la ley de emergencia también. Pero si hay un reajuste en cuanto al personal y al funcionamiento, que ese dinero vuelva a las provincias, porque ese dinero es de los catamarqueños y de las catamarqueñas. Nosotros somos defensores, ¿no?, de estos fondos que tienen que volver a las provincias. Por ahí hay una discusión que damos en la Cámara porque algunos partidos consideran que son funciones de competencia del gobierno nacional, y nosotros consideramos que la Constitución nos da ciertas misiones y funciones a las provincias y que también son concurrentes de la nación. Nosotros no podemos decir, bueno, la educación y la salud no es competencia de las provincias, no nos podemos hacer cargo. Si este nuevo gobierno nacional decidió que se transfieran a las provincias ciertas competencias, nosotros nos tenemos que hacer cargo y tenemos que estar preparados para eso. Obviamente que hubo un cambio de paradigma muy grande a nivel nacional, y esto nos llevó principalmente a las provincias como la nuestra, que está gobernada por el justicialismo, que era del mismo signo del presidente anterior, llevó a tener un desbarajuste, ¿no? Y decir, bueno, nuestras prioridades en cuanto a lo presupuestario eran estas, la obra pública, por ejemplo, bien lo dijo el diputado recién, y ver frenadas esas obras públicas a través de la retracción de los fondos de nivel nacional es como que causó un desorden, digamos, presupuestario para el gobierno de la provincia. Antes que siga, les comento que ya estamos en el tiempo de debate abierto. Bueno. Pueden Perfecto. hacer uso quien quiera y pueden interrumpirse, discutir como quieran. Muy bien. Así, sigue ¿Usted nomás. quiere decir algo? No, y también, a ver, el gobierno nacional lo que hizo, y en esto coincido con el presidente del bloque oficialista, hizo, o su prioridad es el equilibrio fiscal, que esto detrajo a las políticas sociales, que nosotros somos defensores de las políticas sociales y de la presencia del Estado, pero que se entienda de la presencia de un Estado eficiente, y eso es lo que nosotros vamos a sostener y vamos a defender, ¿no? Sí, nosotros pensamos también que tenemos que partir de una base de que hay una situación social en la Argentina que viene de hace un tiempo,
que es lo que ha generado las condiciones objetivas y subjetivas para la llegada de Milei a la Argentina. En eso nos tenemos que hacer cargo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Creo que la responsabilidad de la política y de todo el mundo dirigencial, muchas veces se carga las tintas sobre la política, pero también tienen poder de decisión los sectores económicos, los sectores comunicacionales, los gremios, los sindicatos. Todos, entre todas las dirigencias, influimos de una u otra forma en la realidad que vivimos. Y me parece que en ese contexto partimos de una base donde la situación social en la Argentina estaba estancada, y me parece que ese fue el caldo de cultivo también, ¿no? que devino en la posibilidad de la llegada de Milei. Me parece que se abre un debate hacia el futuro importante, en el cual nosotros como parte del peronismo tenemos que dar el paso hacia adelante, tenemos que hacer primero una fuerte autocrítica después de la derrota electoral que sufrimos, y aprovechar una oportunidad histórica para poder empezar a dar una renovación política que no es solo una renovación de personas, sino más bien de ideas, entender el mundo que estamos viviendo hoy, y eso me parece que es un gran desafío que vamos a tener entre todos. Concretamente lo que decía Silvana y lo que planteó también, seguramente lo planteará el diputado Brizuela, es la necesidad de discutir nuevamente el rol del Estado, ¿no? Históricamente creo que coincidimos, es como un péndulo que va entre un gran Estado y un Estado insignificante, donde no se hace cargo de las responsabilidades más importantes, el rol del Estado. Bueno, me parece que hay que discutir una nueva estatalidad. Y en esto el concepto que tiró Silvana me parece que es importante. Yo creo en el Estado presente, pero no alcanza con eso. Me parece que hay que pensar un Estado inteligente, un Estado eficiente y presente donde tenga que estar presente, y no estar presente o no meterse donde no se tenga que meter. Me parece que en eso sí viene a enriquecer ese debate. La libertad avanza, y ojalá que logremos un equilibrio que nos permita que Argentina y las provincias incluidas podamos tener el Estado que permita satisfacer las necesidades de la gente, y pues que nos cierren también los números, ¿no? Que sea con un equilibrio fiscal. Eso me parece que es importante hacia a una economía sana y a una gestión sana de la administración. Bueno, yo resalto lo que dijo el diputado Aguirre, en el sentido de que muchos de los problemas obviamente no se originan con Milei ni con el gobierno de Libertad Avanza, porque normalmente las críticas que recibimos, tanto en el recinto como afuera, es la pobreza, la indigencia, el tema de las pymes, etcétera. Y nosotros nos hacemos cargo, yo personalmente me hago cargo del 11% de pobreza que se incrementó en estos 11 meses de Milei, pero yo por ahí no veo en el oficialismo que no se habla del 44% que dejó Massa, ¿no? No se habla de la inflación que dejó Massa, y cuando se habla de un modelo de país, de gobiernos populares, etcétera, estamos hablando que no fue únicamente el último gobierno de Alberto, Massa y Cristina, sino que fueron 4 gobiernos kirchneristas dentro de una concepción de Estado, que como lo menciona Gustavo, es clave ese concepto, porque inclusive nosotros a veces con el propio radicalismo, si bien tenemos muchas convergencias, especialmente somos oposición y votamos proyectos como en el día de la fecha en conjunto, los 18 diputados de la oposición hoy votamos en conjunto, pero yo percibo en algunos temas la diferencia o el diferente enfoque ideológico político. Desde el liberalismo como filosofía política creemos en el poder limitado, y creemos que yo por ahí veo en los proyectos que presentan ellos, en la fundamentación de los proyectos, la mayoría de los proyectos implican crear más Estado, más regulación, hay como una obsesión por crear más normas, y la concepción nuestra es al revés. Inclusive vemos a veces que se presentan 3, 4, 5 proyectos sobre las mismas temáticas, grandes cantidades de proyectos que duermen ahí, y no veo que haya proyectos, salvo, no sé, diría 4 o 5 proyectos sustanciosos este año, no veo que se debatan cosas profundas, ¿no? Creo que esa es la concepción de liberal desde lo político, es un Estado limitado, y nos preocupa, por ejemplo, en Catamarca que eso no se dé.
que vemos a un oficialismo que tiene, bueno, mayoría, eso obviamente el resultado del voto en ambas cámaras, una mayoría cómoda en ambas cámaras, pero también controla el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Y la justicia, después de la reforma de la justicia que implicó aumentar 2 miembros más, el primer gobierno de Corpasi y otros 2 miembros más el gobierno de Jalil, con la inclusión de la comisión evaluadora y un nuevo sistema que determinó que muchos cargos claves en la justicia fueran elegidos a dedo por el gobernador. Entonces nosotros creemos que vemos al Estado como una amenaza. Creemos que el Estado es necesario, por lo menos yo como liberal, pero creo que el Estado tiene que tener las instituciones fuertes que eviten los excesos, porque desde la concepción nuestra liberal, el Estado siempre tiende a agrandarse. El Estado siempre tiende a agrandarse en el empleo público, etc. Yo creo que, a ver, lo que dice Adrián es parte, ¿no?, el tránsito que estamos dando en esta nueva manera de ver la política por parte de la gente. Porque él plantea de que no estamos trabajando, no hay proyectos sustanciales. Pero ¿por qué no hay? Muchas veces nos pusimos de acuerdo, hay un programa alimentario provincial que fue votado por unanimidad, trabajado por todos los bloques, el articulado, el de ludopatía, pero son temas que van surgiendo en la coyuntura, pero porque previamente no nos podemos sentar en la mesa y poner de acuerdo, bueno, estos van a ser los proyectos que la gente está necesitando. A mí me parece que nosotros tenemos que dejar un poco de lado las ideologías, y a mí me costó mucho aceptar esto, ¿no? Tengo una formación política ya de 20 años dentro del radicalismo, y me costó mucho decir, bueno, pero a ver, la gente está esperando otra cosa de nosotros. Está esperando que dejemos de lado la ideología y que gobernemos para sus urgencias, sus prioridades y lo que la gente está pidiendo. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en eso, la gente va a seguir descreída de la política, va a seguir pensando que nosotros estamos ahí porque esto no se salva a nadie, ¿no? Ni los libertarios, ni el justicialismo, ni nosotros, que no trabajamos, que no producimos, que no somos eficientes. Hay una crisis institucional que está marcada en el país y en la provincia, y esa es nuestra responsabilidad ahora, dar el debate y poder avanzar. Ahí, si me permitís, porque bueno, ahí Adrián dijo dos cosas, uno del punto de vista nacional con relación a la pobreza y a la inflación heredada. Y en los últimos tiempos se ha construido un relato también de que el kirchnerismo fuera el mal de todos los males de los últimos 15 años. Creo que como todo proceso político histórico tiene virtudes y tiene deficiencias. Uno se hace cargo como parte de ese proceso, de lo bueno y de lo malo. Pero me parece que el tema inflacionario es un fenómeno que no nació, digamos, con el kirchnerismo, de hecho, o no es consecuencia de políticas exclusivamente del peronismo. Creo que hay que mirar la película desde que asume Néstor Kirchner, donde una situación muy difícil de la Argentina y donde hubo crecimiento, hubo como pocas veces en la historia argentina superávit gemelos, en lo que habla también de una administración correcta, equilibrada. Perdón, que interrumpo un segundo, pero justamente nosotros estamos de acuerdo con esa primera etapa del kirchnerismo que representaba Néstor, que tenía las cuentas en orden. Después el kirchnerismo comienza después viene una etapa, pero que tiene que ver con un fenómeno internacional que no podemos, digamos, omitir desde una lectura, digamos, responsable, que fue el año 2008, que hubo una implosión a nivel mundial con la quiebra famosa de Lehman Brothers y toda la crisis económica financiera que sucedió en el mundo, que obligó a que todos los países tengan que tomar medidas. Eso fue casi como un hecho como la pandemia prácticamente, pero desde el punto de vista económico. Y nosotros en el 2013, 2014, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, se fue con un 23% de inflación. Es decir, anualizado, es decir, casi un 2%, y ya era un escándalo. Creo que fue la mayor crítica que permitió que llegue Macri, fue la discusión sobre la inflación. Lamentablemente después ese proceso siguió adelante, y me parece, bueno, auspicioso que podamos controlar la inflación, que se baje, y por supuesto que tiene que ser en la medida de que no sea solamente un número del Excel, sino que después esto pueda repercutir o redundar en beneficios concretos para una comunidad
que necesita, además de, como dijo él, trazabilidad o permanencia, previsibilidad en los precios y en la economía, pero también que los vaya incluyendo, ¿no? Y del punto de vista provincial que también mencionó, nosotros creemos que sinceramente tenemos una gestión ordenada en la provincia, han sido reconocidos en varios aspectos por los distintos sectores de oposición, más allá de que con mucha responsabilidad también plantean desde su rol de oposición un montón de cosas que son válidas, pero me parece que lo que está haciendo la provincia en Catamarca es, por ejemplo, no se endeuda en dólares, paga al día los sueldos, hay un proceso ahora mensual de aumento de sueldos y no renuncia a las posibilidades de tomar medidas activas para incentivar el consumo y otras cosas como las políticas estas de one shot, la obra pública, la vivienda, que también se ha continuado con fondos provinciales. Pero no quiero monopolizar ya vamos a pasar yo creo que es una sola cosita. a la parte provincial. Todavía estamos todavía en lo nacional. Cortito. No, simplemente que Gustavo hizo alusión a las estadísticas de inflación durante el kirchnerismo y permito que eran dudosas, ¿no? Todos sabemos lo que las cifras de inflación que cuando lo manejaba Moreno, las cifras de pobreza, sabíamos cuando Lorenzino decía que no había que hablar de inflación, no era muy difícil hablar de inflación, cuando Kicillof decía que hablar de los pobres, de la índice de pobreza en la Argentina. Recién con el gobierno de Macri en el 2015 se recupera la credibilidad de los organismos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora nadie duda de los, y eso es muy importante, ¿no? Que para poder solucionar un problema en el Estado y en cualquier ámbito, lo más importante es un buen diagnóstico, y creo que ambos gobiernos, que se inició con Macri, se ha continuado durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora también, así creo que eso es un gran avance. Antes que pasemos al nivel provincial, me gustaría saber su opinión así cortita, de 30 segundos, no más de un minuto, sobre el fallo de la Cámara Federal de la condena a Cristina Fernández a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida de ejercer cargos públicos. Empecemos por Silvana. Bien. Cortita, sí. Bueno, en primer lugar, obviamente no voy a decir que festejo, como decía el diputado hoy en el recinto, pero yo creo que era una sentencia que se esperaba, que la gente necesitaba para volver a creer en la justicia, justamente. Estas denuncias que hubo en la época del kirchnerismo y que también hubo acá en la provincia necesitaban una respuesta de la justicia. Yo lamento que se hable de proscripción, porque por más que haya sentencia en segunda instancia, acá no hay proscripción. Hasta que no se apruebe ficha limpia y veamos la letra con la que se apruebe ficha limpia, nosotros no podemos hablar de proscripción. Además, nadie se candidateó todavía, salvo que ya tengamos un operativo clamor de una candidatura de Cristina Kirchner, ¿no? Pero yo creo que es algo que se estaba esperando. Esperábamos como también para volver a creer, y son estos pequeños hechos que se van dando, ¿no?, en el país, y que yo espero que se den en la provincia para poder superar la crisis institucional en la que sigo convencida que nosotros estamos atravesando, y que es lo que lleva a que se descrea de la política. Si hubo corrupción en la obra pública, tiene que ser condenado, y el sobreprecio existió en obras nacionales, existió en obras provinciales. Yo denuncié personalmente la construcción de la residencia universitaria Abuelas Plaza de Mayo acá en la provincia por sobreprecio, así que la verdad que se podría haber hecho en ese momento, eran 700 casas para estudiantes en el cálculo que nosotros habíamos denunciado de sobreprecio, así que ojalá que sea una vuelta a la institucionalidad de la justicia también. Bien. ¿Podemos decir algo? Sí. Cortito. Un minuto cada uno. Sí. Sí, Así. es uno cada uno. No, yo bueno, primero que tanto la expresidenta como creo que todos los que representaban y son integrantes de nuestra fuerza política, siempre hemos estado a derecho. En este caso, Cristina no evadió ninguna etapa procesal, no recurrió a ninguna chicana,
Se apoyó básicamente en los recursos que tiene el Estado de Derecho, el debido proceso para llegar al estado donde está. Hoy lo decía en la sesión, no tengo duda de que si la Cámara y si la condena es firme la va a cumplir. No así el caso, por ejemplo, de Pepín Rodríguez, ¿no? Que fue un dirigente muy importante del macrismo, de Juntos por el Cambio, donde también una alianza donde también está incluido el radicalismo, que todavía está prófugo, ¿no? Una persona que sabe muchísimo de lo que pasó en la Argentina en el periodo. Todavía estamos esperando, así como la esperanza que le despierta a Silvana este fallo, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, que sepamos quién intentó matar a Cristina y quiénes están detrás, ¿no? de los pinches que están por condenar ahora, que avancen las causas y no se sobresea la semana de iniciar una causa las que se iniciaron contra el contra el actual presidente. O sea, la justicia federal, más que nada Comodoro Pi, porque no hay que hablar de toda la justicia en general, porque la verdad que hay muchos que trabajan muy bien, pero a nivel federal, en el caso de Comodoro Pi, la verdad que esta duda que hablaba de los organismos y las instituciones, yo creo que también tiene un manto de duda esos tribunales, porque han actuado políticamente en muchos casos. Así que esperemos que para poder creer en la justicia, que no sea solo que se avance sobre Cristina, sino sobre todas las otras causas que están pendientes y que muchas veces están o archivadas o que logran sobreseimientos express sin que haya ni siquiera mínimas investigaciones. Bueno, cuando Silvana hace referencia a que yo hice hoy día en el recinto de festejo no puntualmente por Cristina Kirchner, sino porque, como ella también lo dijo, celebro que funcionen las instituciones, especialmente en casos de corrupción, porque en este país nadie es condenado, o muy poca gente es condenada por corrupción. Creo que cuando el diputado Aguirre hace referencia a la justicia y a la parcialidad de la justicia, me permito recordarle que todos, diría el 80% de la justicia ha sido puesta, bueno, siempre el peronismo tuvo mayoría en los últimos, no sé, 30, 40 años, y decir que hasta el propio fiscal Luciani, que es el que hace la acusación contra Cristina, fue nombrado por el gobierno de Cristina Kirchner. Pero eso no significa que haya una obediencia de vida eterna y nada. Es uno cuando es juez jura por la ley y a partir de ese momento debería dictar. O sea, el sistema constitucional argentino hace 150 años y más que los presidentes eligen a sus jueces. Por eso, pero digo que yo no veo esa imparcialidad, y en el caso puntual de Vialidad, y como lo mencioné yo también, es solo la obra pública en Santa Cruz. Hay que ver cuando comience a investigarse el rol que tenía Josecito López, que también visitaba Catamarca asiduamente en algunas obras. Y apelar a la justicia cuando no nos sale bien un caso, yo creo que no es tan así. En este caso puntual, y quizás fue histórico el hecho de que se transmitió prácticamente en vivo y en directo, las rutas no están, o sea, es obvio que no es lo que surgió de la causa, ¿no? No es lo que surgió. Por eso, lo que sí sabemos de la causa es que un señor que era un cajero de un banco funda una empresa constructora días después de que asumen. Imagínense que Milei era un asesor mínimo de una empresa y hoy es presidente, porque en esta Argentina pero no desde el Estado, no del Estado, no del Estado, o sea, Milei ya era un economista que... No, y él era un empresario también, nunca estuvo en el Estado. Pero más allá de eso, lo que me parece que vamos a hablar de las instituciones y me parece que hay un fenómeno de la justicia de intervenciones. Tenemos el caso de Lula en Brasil, tenemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, hay un fenómeno que no se puede negar, que hay una interconexión en estos tiempos de influencias entre la justicia y la política. La justicia y la política de distintos partidos. No estoy diciendo que de ellos contra nosotros, sino en general. Pero que hay que mirar con atención desde la política, porque creo que ninguno de nosotros y ninguno de nuestros partidos les gusta en sus principios eso, ¿no? Tenemos que defender desde la institucionalidad de ese punto. Por eso digo, si Cristina es condenada, ella fue la primera que estuvo a derecho, y si hay condena la cumplirá. Y también digo que los presidentes, lo dije hoy en la sesión, los presidentes tienen un doble juzgamiento. Uno es el de la justicia presente y otro es el de la historia, que es la historia la que después, una vez pasado los calores de las coyunturas, son las que te ponen en un lugar o en otro, ¿no? Eso también me parece que es importante.
Qué lindo tema para debatir y, Con más tiempo. y pelearse por esto, Ah. por Cristina, en contra o a favor, o en contra de la justicia, a favor, en contra de las instituciones, a favor. Pasemos al nivel provincial. Gobernador Raúl Jalil, ya transitando su segundo mandato, dijo que iba a ser el último. Anteriormente, 2 mandatos de Lucía Corpasi. ¿Cómo viene? ¿Cómo están? ¿Cómo lo ven al gobierno? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Vamos en la dirección de la Catamarca grande que todos queremos? ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo ahora empieza? Al Usted revés. empezó la vez pasada, ahora empieza Silvana. Bueno, qué pregunta. No vamos al verdadero desarrollo de provincia que aspiramos para los catamarqueños y catamarqueñas. E incluso esto no surge caprichosamente desde la oposición, ¿no? Nosotros vemos que no hay un plan de gobierno, y esto cuando fue el debate del RIGI lo hablamos en la legislatura con el ministro de Gobierno y la ministra de Economía, que fueron a visitarnos. ¿Cuál era el plan de desarrollo que tenía la provincia de Catamarca para que nosotros podamos cambiar la matriz productiva y que con la llegada de estas grandes inversiones y la pérdida de nuestros recursos naturales, porque nosotros somos una provincia minera donde la minería debería ser política de Estado, y por eso hablábamos cuando debatíamos el RIGI de las inversiones mineras. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que estamos entregando nuestros recursos naturales, que la gente no cree en el desarrollo minero? Y esto hay que hacerse cargo de todos los gobiernos, porque esos recursos no fueron derramados en el pueblo y principalmente en los departamentos de influencia de estos yacimientos mineros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos un plan de desarrollo que saque a Catamarca del -11 que nosotros tenemos del Producto Bruto General y podamos desarrollar? No somos la única provincia que estábamos negativamente en este porcentaje, porque no teníamos diversificada nuestra matriz productiva. Entonces, si no hay transparencia en las inversiones mineras, si no hay transparencia en el manejo de los recursos mineros, no vamos a llegar a esta diversificación de la producción para que tengamos un desarrollo de Catamarca. Y si no nos ponemos a debatir, y esto voy a ser muy insistente, en cuáles son los puntos, aunque sean 4 o 5, que podamos confluir todos los partidos políticos y decir, estas son las políticas de desarrollo que van a llevar a una Catamarca que permita avanzar a todos, no solamente a algunos, y nos permita desarrollarnos, no vamos a poder avanzar, porque el gobierno va a tener una política minera, una política de obra pública, tiene un presupuesto que está enfocado exclusivamente en la obra pública como eje central, cuando nosotros en el debate del presupuesto del año pasado fuimos claros y dijimos que se estaba dejando de lado lo social, se estaba dejando de lado la salud, la educación, se estaba dejando de lado el empleo. Y nosotros necesitamos una educación de calidad para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan también poder trabajar en estas inversiones que van a llegar en la provincia. Necesitamos transferencia tecnológica, que no la estamos teniendo. Necesitamos, y cuando hablo de transferencia tecnológica, yo solamente no quiero que se extraiga el litio de Catamarca o que vamos a perder la oportunidad del desarrollo de la minería metalífera por una falta de debate y que no nos podamos poner de acuerdo los distintos representantes de la política. Acá hay que trabajar en una salud que sea accesible para todos, que al día de hoy no la tenemos. Tenemos gran parte de nuestra población que no tiene obra social y que cae, porque cae lamentablemente en el Hospital San Juan Bautista o en cualquier hospital de toda la provincia, que no solamente carece de insumo, que tiene profesionales que no están pagos, que la infraestructura no es adecuada. Tenemos una educación que en el nivel secundario están alfabetizando a alumnos que vienen del nivel primario. Tenemos una gran crisis de calidad educativa. Nosotros venimos impulsando la emergencia educativa desde hace 4 años y nunca nos quisieron acompañar en que nos sentemos realmente a debatir la política educativa para la provincia de Catamarca. La infraestructura de nuestras escuelas que se caen a pedazos. Ningún niño o niña de Catamarca que pueda acceder a esa infraestructura, que vamos,
Y veo que por ahí hace caras el diputado No, Aguirre, pero estaba fui haciendo- a la escuela de Banda de Varela porque pronto se va a debatir el Justo fui yo presupuesto. también a la escuela. No Estaba tiene muy ni linda. siquiera el cable del mástil para Justo fui con el izar gobernador la a bandera. inaugurar unos salones ahí. Y no tienen pizarrones en condiciones, no tienen baños en condiciones, estoy hablando de infraestructura básica mínima. Y la verdad que hay mucho que nosotros podemos debatir, se va a tratar el presupuesto, nosotros estamos saliendo a recorrer porque queremos que cuando se debata principalmente el plan de obras públicas sea con hechos concretos que nosotros traigamos. Lamentablemente lo invitamos muchas veces al ministro de Obras Públicas y no quiso ir a las comisiones porque esto sería un tema que ya lo deberíamos tener zanjado, así que cuando se debata el presupuesto lo vamos a hacer. Bien, bueno. Muy bien. Doy mi- Sí, me gustan dejemos las que reglas claras de los 2 minutos. después, perdón. después tenemos el debate abierto, Sí, ¿no? sí. Que se pone lindo. Sí. Ahora le Ya- doy la ya palabra al vamos. diputado Brizuela y dejamos el diputado oficialista al último Está bien, para que está bien. responda, Para que ¿le nos- parece? Bueno, Sí. Bueno, muy bien. Como desde la usted concepción liberal a la que yo Vaya adhiero, anotando todo. creemos... Me olvidé, que claro, co- tendría que claro. haber traído una, Sí, una lo lapicera contesta con una siempre en las hojita. sesiones. Él siempre cierra en las sesiones. Sí. Claro, Ah, ese es bueno. el privilegio del tiempo, él lo tiene allá en Ahora el es como cierre. una venganza. Una venganza, sí. No, decía que desde la concepción nuestra liberal, por lo menos la que yo adhiero, porque hay diferentes grados, matices dentro del liberalismo, yo creo que es función indispensable el Estado, salud, educación y justicia. Reconozco que las cuentas de la provincia en general están ordenadas, especialmente si comparamos con provincias vecinas que tuvieron que hacer emisión de Teníamos de razón, no cuasimoneda. hay emergencia económica. Exactamente. No puede interrumpir Perdón, mientras perdón. hable Pero bueno, creemos que hay muchas deudas pendientes. Yo soy docente, si bien no estoy en el sistema educativo provincial, pero bueno, conozco del tema y como mencionó la diputada de la UCR, Silvana, hay una deuda enorme en el tema educativo, en el tema calidad educativa especialmente, que cuando se analiza el ranking de Catamarca a nivel nacional está entre las últimas, ¿no? Como siempre, ¿no? O sea, sí, 20, sí. 25 años. Sí, bueno, yo analizo... Perdón. Analizo en este momento, ¿no? el tema salud, que por un lado se resalta las obras que se construyen, pero tenemos un sistema evidentemente que no es eficiente, que se gasta mucho y evidentemente no es eficiente, que está muy centralizado en la capital y no en el interior. Y bueno, y hacer referencia a lo que dije antes de la justicia. Una sociedad donde no hay justicia, hay las libertades individuales que para nosotros como liberales son sagradas, están en peligro, ¿no? Y esto se vio en la pandemia. Bien. Quedan 40 segundos. Quedan Le donamos al 2 diputado minutos. Aguirre los 40 segundos. No, se lo No hay uso si problema, quiere. no hay problema. Yo voy a ser muy concreto. Bueno, no tengo la misma percepción que tiene Silvana respecto de que hoy la provincia no tenga un proyecto claro hacia una visión de crecimiento. Me parece que hoy más que nunca Catamarca es una tierra de oportunidades, se percibe que hay oportunidades y que tiene un lineamiento claro hacia dónde ir. En esto el gobernador de la provincia ha sido muy concreto. Queremos una provincia desde el punto de vista socioeconómico, más que nada económico y productivo, que apunta a una minería responsable, a una agroindustria como un potencial de desarrollo fundamentalmente en los sectores donde no hay minería. Apunta al turismo también como un gran capital que tiene la provincia a desarrollar y que se han avanzado, ha hecho políticas concretas muy importantes en ese sentido. Y me parece que sobre una base de una economía ordenada y con estos 4 ejes de desarrollo que tienen un objetivo muy concreto, que es la generación de trabajo del sector privado. Entonces eso me parece que está muy claro y el catamarqueño lo percibe y me parece que vamos en ese camino, ¿no? Comparar la provincia de Catamarca hoy con la región no es la misma provincia y no es el mismo posicionamiento que tiene con respecto a hace algunos años atrás. Me parece que hoy Catamarca es reconocida en la región como una de las provincias que está creciendo y que se está modernizando.
Así que, más, por supuesto que faltan muchas cosas, por supuesto que la oposición tiene que aportar también, pero me parece que hoy tenemos lineamientos muy claros. Con relación a la emergencia que planteaba Silvana, que no hacía falta la emergencia, nosotros si bien consideramos, y todos lo reconocieron en el recinto, de que hay una economía ordenada, pero creíamos que era necesaria una herramienta para anticiparnos a posibles problemas, anticiparnos o prevenir, y que el Ejecutivo cuente con herramientas concretas para que en ese momento de la economía, que estábamos realmente inmersos en una profunda crisis a nivel nacional, se pudiera tuviera las herramientas para poder trascender y transitar esa ola tan difícil. Ya el gobernador nos ha dicho que no la va, se vence ahora en diciembre, nos ha dicho que no la va a renovar, así que no va a prorrogar, así que me parece que ha sido una herramienta que nos sirvió en su momento. Y bueno, dejo después el comentario sobre la justicia, que me parece importante que lo abordemos acá para los 6 minutos. Ya estamos en un debate libre. Hablen quien quiera y pónganse de acuerdo ustedes. Quería resaltar algo que había dicho él con respecto a la creación de empleo, y él hizo la aclaración porque dijo empleo en general. Nosotros como liberales creemos que el verdadero empleo es el empleo genuino, privado, ¿no? Y eso es alguna materia pendiente en la provincia. Que tenemos en la provincia y no precarizado. Y no precarizado. Porque de nada nos sirven los números. Yo creo que se avanzó mucho en el sector privado, hay reconocimiento incluso de los sistemas que maneja el Estado Nacional. Pero aún a nivel nacional, Catamarca es una de las provincias con el nivel de la relación entre empleo público y privado más altos del país, ¿no? Y no eso tiene sus implicancias políticas, ¿no? Y porque por un lado se habla el discurso oficialista de los derechos de los trabajadores, salario mínimo, etcétera, y uno recorre el interior de la provincia, yo que soy del interior, y veo municipios donde se pagan sueldos de miseria, personal precarizado, becados, etcétera. Tenemos que ir por la equidad salarial en toda la provincia. Y que eso deriva en rehenes políticos. Por eso en Catamarca tenemos el interior de Catamarca, y lo tengo que decir yo, que ahora no tengo compromisos con nadie, que tenemos los varones, así como los varones del conurbano bonaerense, tenemos los varones del interior, ¿no? Intendentes que van a estar 28 años en el poder, y que por un lado el gobernador habla de una reforma de la Constitución, otro gran tema, él lo presentó como para poner fin a estas reelecciones indefinidas, incluida la de él, pero por otro lado le levanta la mano un intendente como Gordillo, que va hasta hace 28 años que está en el poder, y que bueno, Gordillo es la Cuba de Catamarca, todo depende de la municipalidad. Entonces creo que por ahí veo contradicciones. Celebro con Silvana, concuerdo con Silvana que el gobernador planteó en algún momento, creo que fue un pacto de agosto, una cosa de así, para sentarnos a ver 4 o 5 ejes comunes. Los números que da el sistema que maneja ANSES y que se maneja sobre los formularios 931 dan claramente, y no son números ni sistemas manejados por la provincia, que Catamarca viene liderando el ranking de creación de empleo privado desde todo el año pasado, y ahora se volvió a repetir. Hay una noticia de hace 2 días. Claro, eso es venimos de una historia, sí, por supuesto, no podemos comparar, somos 400.000 habitantes, pero es siempre porcentual, pero creo que hay una decisión política, hay caminos, hay políticas de fomento para desarrollar el sector privado, se han radicado empresas textiles, se han generado desde el Estado un montón de políticas que dependían activas, de fondos nacionales, que justamente cuando se cortaron fue la crisis, y lo vimos en textil.com, y es algo que la oposición venía diciendo. Estos programas de fomento dependen de aportes que hay a nivel nacional, y lo que había de promoción de empleo era creado del gobierno anterior, del gobierno del Frente Cívico. Hubo una implementación de un programa del primer trabajo que le dimos sanción hace 2 años, más de eso no. Entonces, pero yo creo que tenemos que ir yo quiero hacer hincapié en la equidad del salario. Estamos recorriendo la provincia, el sueldo, los salarios de los empleados municipales están muy por debajo del salario mínimo vital y móvil, y hay proyectos en la legislatura en este sentido. E incluso cuando nos sentamos como oposición con el gobernador Raúl Jalil para definir temarios de extraordinarias, uno de los puntos era modificar eso y asegurar que todos los empleados municipales tengan como base el salario mínimo vital y móvil, y de ahí para arriba. Lamentablemente hay muchos municipios que no pueden acceder a eso. Te pido una interrupción ahí para que no se vayan tantos temas. Primero, por el tema anterior, no quiero que se vaya del empleo. Fundamentalmente porque
hubo una decisión nacional en el gobierno anterior de permitir que algunas provincias del interior puedan de alguna manera evitar el pago de los aportes sociales, ¿no?, que se hacía cargo la nación, y eso permitió que La Rioja y Catamarca sea mirada por algún sector de las empresas para venir a invertir. Pero nosotros hemos acompañado con entregar terrenos, con créditos de Capresca para que puedan comprar la infraestructura, hemos contribuido con el pago de los sueldos de el primer año a todo el personal para que pueda, y se iba alejando de a poco, la provincia iba saliendo a medida que iban pasando los meses, iba saliendo para que después ya se haga cargo directamente y exclusivamente el sector privado. Es decir, ha habido una confluencia. Yo en eso me parece que no la quiero dejar pasar porque sí ha habido políticas activas muy concretas de parte de la provincia para que eso suceda, pero es en la línea que dice Adrián, contestando un poco a Adrián, que no es que este gobierno está interesado en que haya más empleos públicos. De hecho, no hay nombramientos si no hay jubilaciones. Hay una directiva muy clara del gobernador en ese sentido. Eso fue ahora, los últimos meses, digamos. Igualmente eso es muy mentiroso, ¿no? Discúlpenme, yo porque creo que se viene cumpliendo. Bueno, yo hablo de hechos que con números y con decisiones que se han tomado. Hubo designaciones posteriores a la ley de emergencia cuando estaba prohibida por la ley. No, está excepcionado salud, educación y seguridad. Hay ministerios que nombraron que no forman parte de esas carteras. Está bien, pero digo, eso no significa que no se hayan jubilado personas. O sea, se jubilan 100 y entrarán 80, no sé. Nosotros hay un movimiento lo que vemos por ahí es como desde nuestra concepción siempre trato de mostrar la otra cara. Vemos al Estado que está encima del privado en temas salariales, en impuestos, en las regulaciones municipales, si abrís un negocio, un kiosco, una gomería, lo que sea, y el principal incumplidor en temas laborales es el propio Estado. Basta recorrer y la falta de control viene también y la falta de control de parte del Estado, ¿no? Yo creo que es necesario que haya un piso más alto en la economía y en el bienestar de la gente para poder avanzar en esos estándares de calidad de trabajo que es la deuda pendiente que tenemos. Y también me parece que, bueno, un poco lo que habías hablado, Silvana, y vos, de los sueldos del interior, ¿no? Pero bueno, a ver, hay una herramienta muy importante que fue creada durante el gobierno del Radical, que fue la ley de coparticipación municipal. Hay que reconocerla porque fue una herramienta que no todas las provincias la tienen al día de hoy, y otorga el 25% de los recursos que recibe la provincia se distribuyen a los municipios, ¿no? Y es un porcentaje alto si lo comparas con cualquier otra provincia, creo que está entre las 3 o 4. Eso también, sumado a la manda constitucional de la autonomía municipal, hace de que tengamos la realidad de que no le podemos echar la culpa al gobierno provincial de los sueldos que paga un municipio, porque hay una ley de coparticipación, porque hay una autonomía y porque son ellos, conforme a la constitución provincial, los que tienen la responsabilidad de pagar los sueldos y de decidir el orden de prioridades para gestionar, así como el Ejecutivo Provincial es el Ejecutivo en quien tiene que hacer esa política salarial. Pero es una discusión que no es para defender, me parece que sí hay que en algún momento sentarse a conversarla. Es una discusión de fondo que hay que darla. Hay que darla por los pueblos del interior, y creo que en eso nos vamos a encontrar radicales, repito, tiene implicancias en la política. Tiene implicancias directas en la política. Por ahí no entiendo los contrasentidos, ¿no? Porque si yo puedo modificar basándome en la Constitución y las autonomías provinciales, la Ley Orgánica de Municipalidades, iba a decir el número, pero prefiero decir el nombre, 4640, para aumentar el sueldo del intendente y de los concejales, ¿qué me impide constitucionalmente y qué me haría violar la autonomía municipal? Si también en ese artículo, que es lo que proponemos nosotros, podemos modificar el sueldo. Podemos y hay que modificar. Lo que pasa es que no es lo mismo modificar el sueldo a 1000 personas que a 3 o a 5. No, pero la verdad que un intendente no puede estar cobrando 700.000 pesos con el nivel de responsabilidad que tiene. Yo coincido con Adrián de que vos tenés, ya son muy pocos los empleados en planta de los municipios, porque tenés figuras de becados, subsidiados en Tinogasta. Yo me acuerdo en la recorrida que hicimos el año pasado por el interior, había una figura de subsidiados de 2.000 pesos. Yo no dejaba, o sea, tenés un empleado en planta en una familia y tenés algunos, los hijos también con becas, subsidios y todo lo demás. Yo coincido con que es un tema que deberíamos lograr, buscar un consenso de toda la política catamarqueña para ver cómo somos capaces de dar una respuesta a eso.
pero Y que también... el Tribunal de que Cuentas también- actúe, que el Tribunal sí, de sí, Cuentas actúe, porque pero- cada tanto lo que uno percibe es que las arcas provinciales salen a hacer los salvatajes a los desmanejos de los intendentes, ¿no? También, Y eso pero hay que- eso lo sí, que sí, hay sí. que decirlo. Pues, bueno, hay que hace decirlo. poco hubo ¿No es una- hora de hace modificar poco- la Constitución? Y es importante, pero ahí yo noto, ves, por ahí no me animo a decir contradicciones, no es mi intención, pero no sé, no encuentro otro término más diplomático con respecto a lo que plantea Adrián, porque por un lado habla de que hay que dejar el Estado de lado, achicar, que no se tiene que hacer cargo, y por otro lado estamos pidiendo sueldos más importantes para los empleados. ¿viste? No, Entonces es él muy lo que está difícil, planteando ¿no? es sueldo, recursos bien administrados. Administración. Bueno, Si vos eso lo tenés tienen buena que hacer los administración de los intendentes y- municipios, vas a poder otorgar aumentos Bueno, de pero sueldo. eso hay intendentes de todos los partidos políticos. Por ahora No, ustedes por no eso. lo tienen, pero por Pero eso por pueden eso. decirlo así, pero mañana es muy probable que lo tengan y también van a estar en la misma situación. Así que sí, seguramente que es un desafío que tenemos todos por delante. Me parece que esto también, cuando hablabas de los intendentes que están hace mucho tiempo y que hay rehenes políticos en el interior, te recuerdo que muchos de esos que vos considerás rehenes han votado a Milei y no les ha importado nada, ninguna dependencia política ni económica de nadie. Ustedes han ganado en lugares muy importantes del interior provincial con gente que depende del municipio y sin embargo ha votado en Sí, otro no, sentido, ¿no? O es sea, otro fenómeno que no hay se que puede analizar, subestimar, pero- digo, al electorado muchas veces porque la gente En- sabe. Pero votaron claramente. a los intendentes locales que vienen de 4 o 5 periodos y Sí, con porque- sueldos dependen de la municipalidad. Bueno, ahí la Constitución, también volvemos al tema constitucional, me parece que hay que discutir. Un Totalmente. gobernador que no puede modificar la Constitución a pesar de que lo queremos y venimos planteándolo hace tiempo, decide una ley de autolimitarse. Pero vos fíjate vos pusiste Gordillo y hiciste justo claramente el caso que fue judicial, porque antes la ley de orgánica municipal impedía que haya más de 2 mandatos de los intendentes del interior, y a través de un fallo que fue Gordillo, no en esta corte, sino en la corte del Frente Cívico, cuando gobernaba el Pero en Frente esta Cívico, corte fue el de Ferreira. pero le dijeron que no, en cambio en la anterior le dijeron que sí. Mm. ¿Pero por Sí, qué? creo que sí. Porque era un gobernador, un intendente peronista que lo plantearon, pero detrás de ese fallo entraron un montón de intendentes radicales que No, le estaban en la dijeron misma que sí, que era situación. inconstitucional. No, Gordillo no, por eso siguió y No, sigue. que podían seguir con la reelección Claro, que indefinida. podían seguir porque era Eso te estoy inconstitucional el límite. Sí. Qué Pero lindo por eso digo tenerlos que es un acá. tema interesante para que los discutamos. Y nos queda pendiente Lo que la pasa que- justicia. Tantos Ah, yo temas. quiero No hablar de la hay un- justicia. Hablemos de la justicia. Estaríamos- Hablemos de la justicia. No hay un diálogo horas sincero con el hablando. gobernador. Acá podemos hablar, podemos ponernos de acuerdo. Él dice no hay voluntad de reformar la Constitución. No nos podemos tener un diálogo sincero. Nos convocan a agenda extraordinaria, nos dicen vamos a ser parte de la oposición del temario. Proponemos 3 temas, ninguna. Se animan, Y se nos después- termina el sí. programa. Uy, Le hago claro. una propuesta en vivo, al aire. ¿Se animan a volver Una segunda segunda? parte. Y ustedes propongan los temas. Como usted Obviamente, quiera, no hay sí. ningún problema. Es muy enriquecedor Sí, porque sí, Dos temas o 3 temas y lo discutimos el miércoles que viene a la misma hora en el mismo canal, ¿les parece? Se comprometen Sí, ahora en estuvo vivo y en bueno. directo. Estuvo interesante el debate. yo me comprometo a venir, pero déjame ver un poquito si el miércoles que viene, porque tengo unos compromisos personales de que tengo que viajar por un tema médico, pero si no, siempre sí tiene que ser los miércoles. No sé, lo hacemos el martes, Sí, el jueves. bueno, ya Sí, coordinamos, no hay pero problema. sí me Queremos parece tenerlo interesante. una segunda parte. Sí. ¿Cómo va el rating? Y ¿Va estaría bien? bueno. Te quiero decir yo creo que- que muy bien, ¿no? Va Y bien Bope el me rating. está mandando un mensaje. Y que ustedes propongan los temas que más le interesa a ustedes y vemos si van de la mano de lo que le interesa a la gente. Ah, también. Interesante. También, ¿Les también. parece? Sí. Sí, yo te Eh, quería decir que a mí lejos de molestarme o de inquietarme de los planteos que hacen ellos, al contrario, me enriquecen. Creo que es importante lo que dicen y también nos sirve para mejorar, ¿no? O sea, uno no puede estar tampoco cerrado en todas las ideas y creer que uno tiene la razón o que estamos haciendo todo bien. Gustavo, que nos Eh, atienda OSEP.
Bueno, pero también Van hay tirando temas. traje, nos atiende OSEP y yo Que tengo nos la atienda respuesta OSEP. que ahí tengo que en el 18 de septiembre ya contestó OSEP a la Y Cámara. yo tengo la respuesta de que de- nunca tomó estado parlamentario y Está nunca bien, los pero está en la diputados comisión, de está en la comisión de no salud. fueron notificados. Bueno, pero vamos por la a presidenta mañana de la lo comisión, vemos. que es Lo, de ustedes. lo importante es que usted y la secretaria Nos de usted- ocultaron, a mí yo hay que darle el háganme informe estimar que hay mala fe en y eso, mañana ¿no? le vamos a dar, pero yo buscando, sabiendo de que íbamos a hablar un poco de esto, me dicen, no, el informe ya está, tiene 80 ¿Vos hojas y creés que está si en la... nosotros hubiésemos sabido que estaba el informe en la Cámara hubiésemos ido hasta OSEP? No tengo idea. Mire que andan unos radicales ahí diciendo que son inspectores administrativos, ¿no? Estuve viendo unos memes ahí. Nos dicen. Pero bueno, yo creo que si no nos atienden a nosotros que somos representantes del pueblo, No, mucha está bien. gente... Está bien, me parece bien que vayan. Es y- un respeto a las instituciones también, ¿no? Y Sí. nos ocultaron la información. Yo lamento decirlo, será un tirón de oreja a parlamentaria, secretaría administrativa. Es probable que pero haya habido un error administrativo, pero pero, no nos ahí está, notificaron. parece que ahí está el informe y mañana podríamos ver para... A mí también me interesa leerlo. Hoy para ver debería lo que haber está pasando. tomado Sí, a estado todos nos parlamentario. Claro, a todos ¿sí? nos interesa. 20 horas, 3 ¿Eh? minutos nos hemos pasado, nos están reclamando de Radio Rivadavia. Ah, bueno. Para el miércoles o para el jueves, puede ser. Sí, ahí ya le aviso coordinamos. yo, disculpen. que- Dale. ¿Puede, diputado? Sí, sí, tengo que coordinar con ellos, o sea, a veces. pero Bien. En principio no tengo nada. Compromiso público. La semana que viene, segunda Seguimos. parte de los 3 diputados, los representantes de los bloques Próximamente mayoritarios. un streaming permanente. Un para- streaming. Es sano, es muy Sí, útil para sí. la sociedad porque no todos nos enteramos de lo que se discute en la Cámara. Y, No. y acá creo que se puede hablar más tranquilo, ¿no? No sé. ¿no? Yo me he sentido muy Nos sentimos cómodo. muy Sí, cómodos, sí, les sí. agradecemos el espacio. Está muy Gracias bueno. por venir.